buenas tardes o buenas noches, desde donde hoy nos estén acompañando. Y bueno, como todos los viernes tengo siempre algún invitado especial, pero hoy tengo una amiga, una mujer a la que admiro, a la que quiero muchísimo, de quien aprendo un montón. Y ella no necesita presentación, porque todos la conocen. Para mí es un alma muy elevada, que tuve la oportunidad de conocerla en persona el año pasado, y bueno, fue una grandísima felicidad. Así que bueno, hoy le doy la bienvenida con toda alegría a mi querida amiga Elsa Farrús. ¿Cómo estás, preciosa? Hola, buenas tardes a todos o buenos días si nos reciben en Argentina y buenas noches a los que están en la otra zona. Pues muchísimas gracias por tus palabras, pero realmente sí que fue un regalo que nos dieran que nos pudiéramos abrazar en persona en esta vida otra vez. O sea que eso sí que lo agradezco y un honor estar aquí en tu espacio. Qué linda, muchas gracias, Elsa, gracias como siempre. Y bueno, yo la verdad que tengo algunas inquietudes, por eso te propuse este encuentro, porque mucho se habla y mucho hay escrito también de tradición oral, cuando hablamos de María Magdalena, y con aquella herencia que ella pudo haber recogido y aquellas enseñanzas provenientes de Egipto, y de cómo se formaban las sacerdotisas en lo que se daban en llamar las escuelas de Isis. Entonces, quería que nos ilumines un poco, que nos cuentes de todo tu saber, para, bueno, llevar un poco más de luz, ¿no? Y de claridad a este tema. Bueno, yo siempre digo que por culpa de las magdalenas he terminado siendo egiptóloga, cada vez me apasiona más y sigo estudiando. No es que sea mi saber, es que es búsqueda entre la arqueología, la historia, pero sobre todo me quedo con la antropología porque es lo que realmente hay una piedra que está grabada, que tiene 8.000 años y aquí estuvo fulano. Si estuvo para ganar o para perder, eso lo dice el historiador. Pero el arqueólogo tiene la piedra y tiene el dato científico. Entonces, ellas son las que, entre lo que yo veía en el sur de Francia y lo que me explicaba la religión católica en Barcelona y lo que yo veía que me explicaban cuando canalizaba con ellas, yo no entendía nada, no me cuadraba nada. Y ahí en Francia empezó mi búsqueda, igual que tú estuviste buscando tu memoria con los cátaros, yo el mío con las magdalenas, durante muchos años y en la gruta, y bueno, ahí fue donde comprendí el significado de este despertar que estamos teniendo todas, incluso gente que sueña, que le dicen levántate sacerdotisa, pero claro, ¿qué es una sacerdotisa culturalmente y qué hace en el siglo XX? ¿Y qué tiene que ver esto con Jesús o María Magdalena? Mucha gente me pregunta y dice, si yo no soy religioso, y Claro. claro, es todo el legado que ellos nos han dejado. Y por eso es importante comprender que en el antiguo Egipto, que fue un poquito como si dijéramos el nacimiento de la tierra otra vez, después de Lemuria, dicen los antiguos pueblos nubios, que quedó todo inundado. Y cuando las aguas del Nun, que para los egipcios son las aguas primordiales, se apartaron y se encauzaron, y nació la tierra seca, allí es donde llegaron los seres de luz de otro plano, Ujú. que eran lo que llamaban los seres de Sirio A, que venían al rescate de las personas o las almas o los seres que quedaron custodiando libros o cristales en la caída de Lemuria, que en la Biblia lo citan como que bajaron en carros de fuego. Y Exacto. establecieron lo que se llama la regla de Sirio o la Maat celeste, Ujú. M-A-A-T para quien quiera buscarlo. Esta regla es la que una mujer, cuando un alma muere, presenta a los seres, que es lo que llamaríamos la junta kármica o Ujú. grupo de guías que te guían, el corazón del alma que se va, que ha de ser tan ligero como una pluma. Eso no significa ni bondad ni maldad. Significaba que no le quedaba nada pendiente para tener la luz del renacer. Esta regla de Sirio, que es lo que rige 4.000 años en Egipto, es decir, desde el 8.000 a.C. hasta el 4.000, fue custodiada por las mujeres canalizadoras, que son las fundadoras de las órdenes de las Pilae, como nos llegaron los griegos cuando trajeron la información, y para los egipcios las Sa, las damas que caminaban entre mundos, entre el mundo de la tierra y el mundo celestial, y que tienen 1.000 aplicaciones. Yo me gusta llamarlo, palabra inventada totalmente, las damas de Gaia, las damas que siglo tras siglo siguen custodiando la madre tierra. Me encanta esto que decís de estas damas
que caminan en la tierra, ¿no? Pero que en realidad también tienen esa energía celeste y que, bueno, es unir el cielo y la tierra. Me gusta mucho ese concepto. Y bueno, ¿y cómo unimos esto? A ver, ¿cómo unimos toda esta tradición, toda la cultura egipcia, como vos muy bien dijiste antes? Bueno, ¿cómo nos afecta esto hoy a nosotros? Pero también, ¿qué tuvieron que ver Jesús y María Magdalena con esto? ¿Cómo, desde qué lugar ellos fueron iniciados como seres de luz o María Magdalena como sacerdotisa? Bueno, ¿cómo hacemos ahí este nexo entre esta herencia del antiguo Egipto, ¿no? Es que las filae o las damas de Sa, justo a sus sacerdotes, porque había los grupos masculinos y femeninos, no tenían ninguna distinción. No había que tener ningún requisito para ingresar en las escuelas iniciáticas. Todo esto de las pruebas egoicas y los miedos y todo esto viene de la cultura medieval que idealizó el antiguo Egipto, pero que gracias a todas las excavaciones arqueológicas se comprueba que uno podía ser hijo de un rey o podía ser pobre, Ujú. pero podía ingresar en la Universidad del Conocimiento. No había problema. Entonces, lo que podemos enlazar es que esto no gustó a los sacerdotes de Akenatón. Ujú. Y en el año 4200 antes de Cristo empezó una revolución. Mataron a todas las escuelas de Hathor y Isis y todas las comunidades de libertad, es decir, que no necesitaban un ritual para llevar a cabo. Akenatón lo que hizo fue deshacer los templos y promover lo que llamaríamos ahora la meditación en parques públicos, en lugares públicos, donde la gente por sí misma podía conectar con el dios Sol, con Ra, y podía conectar con su conciencia solar. Esto a todos los otros miles de dioses que había con miles de templos no gustó. Y entre ellos el sector más fuerte, que era Amon-Ra, organizó una revuelta, acuchilló, aniquiló a todo el mundo que pudo y más y sometió a los 4 que quedaron. Por eso se aniquila el papel del divino femenino en el Egipto hasta el momento actual, que cuando vayas al Cairo verás que el talibanismo está en la calle, Wow. porque hay que vivirlo. Tenemos ese Egipto ideal que ellos nos venden en un tour, pero que ellos no toleran. Pero como es una fuente de ingresos, Le te tiene- llevan a ver lo que tú quieres ver y no te dejan sacar ni fotos en la calle. Eso ya lo veréis. Es Ujú. muy duro caminar por el Cairo actual. Es muy duro. Entonces, toda esa energía, cuando algunos pueblos se van, huyen a través de la parte nubia hacia la parte de Gaza, Cisjordania, Siria, Israel, etcétera, esos pueblos, junto a los hitas, se llevan este conocimiento. Ujú. Y este conocimiento va pasando en generaciones a través de las tradiciones de las escuelas de las Miriam, que es lo que rescatan Jesús y María Magdalena como volver al antiguo Egipto, porque Egipto tiene 3 periodos. El Egipto antiguo hasta el 4000, el Egipto medio, que fue más mediocre, y el Egipto de pacto con Roma y griego, que es el Egipto moderno, digamos, del 2000 al año cero. Entonces, esa esencia del sonido, de vibración, de medicina, de música, de canalización, es lo que rescatan Jesús de María Magdalena y sobre todo la igualdad entre hombres y mujeres, cosa que en la cultura hebrea no estaba permitida. Claro, porque justamente esto es algo clave en el ministerio de Jesús, ¿no? Que él daba tanta oportunidad a las mujeres, una oportunidad, daba tanta igualdad, y María Magdalena tan par con él para absolutamente todo, ¿no? Uh El -huh. sagrado femenino y el divino masculino absolutamente representados en ellos dos. Y Elsa, te quería preguntar, porque tal vez también está asociado a María Magdalena, este concepto que se tenía en Egipto de las esposas de Dios o lo que se da en conocer también, y déjame decir si estoy correcta, que hay algún templo de las divinas adoratrices que Mm. está asociado a este título, que era un título muy alto, el de esposas de Dios. Digamos que una persona empezaba el camino, por eso me gusta el término inglés de Priest Path, el camino del corazón, de la sacerdotisa del corazón, y uno Sí. podía acumular miles de títulos. Pero después de su formación,
fuera princesa o fuera humilde, tenía que formarse. De hecho, había una jerarquía, unas estructuras, y por algo que nadie entiende, porque nosotros asociamos sacerdotisa a religioso, es que ellos llevaban todo el culto religioso, toda la ley, había jueces, había escribas y había mujeres, y está fechado en tumbas, en escritos y en paredes. Y después también, muy importante, eran médicos. Médicos a través de los ungüentos, las medicinas, los aceites o el canto y el sonido. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa palabra esposa de Dios significaba esposa de lo divino, de lo universal. Y en ningún momento ninguna de estas sacerdotisas era célibe. En el antiguo Egipto no conllevaba el concepto que tenemos ahora de las damas de Avalon místicas que no tenían más que un amante para tener un hijo, o las monjas derivadas, no. O sea, era como decir, yo acepto mi compromiso con lo divino y puedo tener más de un culto. Puedo aprender el culto de Hathor, el culto de Isis, el culto de Hatshepsut, o sea, puedo tener muchos cultos. Eso es muy importante, porque esa igualdad hombre-mujer hacía que ellos llevaran unos servicios gratuitos hacia los demás, de enseñanza o de ritual, y vivían de los donativos. Y además, cuando se ponían a hacer esos servicios, y ahí te enlazo con María Magdalena, que reivindica el granate, ellas, las Hathor especialmente, las damas de Hathor, se vestían con una vestimenta que lo llamaban el tisú, que era una túnica roja, en señal de unión a la Madre Tierra. Y esa ropa la asociaban a la fertilidad de la Madre Tierra, a la manzana, al conocimiento, a la sabiduría. Entonces enlaza con esa túnica que le vemos siempre a María Magdalena de fertilidad, como diciendo la mujer joven, la mujer que engendra, la mujer que da vida. Pero para ellos era muy importante el matrimonio sagrado. Por eso es la esposa de Dios, el esposo de la divina. Existían los dos títulos, que sería un poquito lo que conocemos como las bodas de Canaán. Pero no Exacto. vamos a meternos ahí porque da para otro programa. Es para otro programa, pero estoy fascinada escuchándote porque me vienen muchas cosas a la cabeza. Primero, todo lo que hablas de la igualdad hombre-mujer, que también se me va a los cátaros, porque es exactamente el mismo concepto. Recordemos que, a ver, el movimiento cátaro que buscaba un retorno al origen primitivo del cristianismo y en realidad volvía a las bases del judaísmo de Jesús y de María Magdalena. Luego, no necesitaban ningún tipo de iniciación para pertenecer, como decías antes, y lo mismo dice la profecía cátara, los que pertenecen saben que pertenecen. Entonces, también ahí encontramos esta unión. Hacían un servicio al prójimo, como Jesús y María Magdalena, y vivían de estos donativos para poder dedicarse a un bien superior y trabajar realmente en pos de hacer el bien con sigilo al prójimo. Muchos puntos de encuentro. Estas damas de Hathor o estas sacerdotisas que vestían de rojo, al igual que habitualmente la vemos en las representaciones pictóricas a María Magdalena vestida de rojo, que también Granate, ese granate rojizo. ese granate rojizo, que representa la fecundidad, la pasión, la vida. Y bueno, no quiero entrar en una polémica, pero sabemos que la iglesia, puntualmente en las pinturas en color rojo, cuando el rojo se aplica, por ejemplo, a una mujer, está asociado a la lujuria. En cambio, los cardenales visten de rojo, pero con el hombre el rojo está bien porque representa la sangre de Cristo. Sin embargo, en la mujer, la iglesia dijo, no, no, mucho cuidadito con las iconografías, y esto la iglesia se expidió, particularmente en la iconografía de María Magdalena. Dijo, va vestida de rojo porque representa su pasado, digamos, de prostituta que nunca fue, pero como que Pero quieren, que también tiene un porqué en Egipto. claro que sí, Porque en Egipto es donde nace el concepto de harén. Ahora cuando hablemos de las esposas de Dios, nace el concepto de harén. Pero el harén era un grupo, un coro, donde había diferentes músicos, bailarinas, que sanaban a través de la voz y el sonido y el canto los lugares donde había fallecido alguien, los lugares donde había un enfermo. O sea, su función era dar alegría y romper la vibración del astral y honrar las fiestas. Y se dividían entre los que tocaban el arpa y el sistrum, que es la llave de Ankh, con unos instrumentos dentro, que esas solo hacían bajar la alegría al lugar, las que cantaban a los difuntos y lo que era el baile y la alegría para honrar las fiestas, con ninguna connotación sexual ni nada por el estilo.
cuando los sacerdotes de Amon-Ra rompen toda la tradición del antiguo Egipto, aniquilan los templos y lo destruyen todo, lo que hacen es someter a casarse con ellos obligatoriamente a las sacerdotisas que quieren seguir por lo menos lo más cerca posible del culto y las convierten en esposas de Dios de Amon-Ra. Y de ahí el harem acaba siendo lo que conocemos, esa jerarquía de mujeres a disposición del divertimento del masculino. Y cuando los griegos traducen los conceptos egipcios, lo traducen desde 6.000 años después, es decir, desde el Imperio Otomano, donde el harem es algo sexual. Y por eso el Papa Gregorio coge y dice, en María Magdalena, que está lleno de harems, en Magdala, pueblo, puerto de mar, es prostitución, Magdala, pero no María Magdalena, porque ya es María de Betania, no tiene nada que ver con Magdala. Magdala es el gentilicio. Exacto, exacto. Bueno, qué importante, ¿no? Empezar a unir y a entender todas estas cosas, porque a veces no sabemos, no entendemos bien el porqué, ¿no? De un montón de cuestiones y cómo tenemos que ir atrás en la historia y aprender y volver a reinterpretar y a reeducarnos en un montón de cuestiones. Y recién nombraste este instrumento que siempre me llamó mucho la atención, el sistro, que es como un cascabel, ¿no? Que tiene, y yo tengo, mira, justo un libro que me encanta, que, bueno, tiene una cantidad de himnos dedicados a Isis, donde lo voy a mostrar aquí para el que lo pueda ver, y está Isis justamente, esto es un sistro, ¿se ve ahí? Sí, sería un sistro medieval. Claro, No sería... el egipcio es como, es más abombado, es la llave de la vida, es más abombado. Claro, y bueno, es como todo formaba parte de este ritual, de esta baile, de esta música, ¿no? Entonces es, bueno, muy lindo, y además es un instrumento que me llamaba siempre la atención, y decía, bueno, pero ¿para qué lo, lo utilizaban? ¿En qué momento? Entonces, bueno, porque también... Entre otras cosas, para peinar el campo electromagnético humano. Claro. Para sanar, alineando con el sonido, las hebras de luz del campo electromagnético. Wow. ¿Cuánto todavía hay por descubrir y por aprender? ¿No? Es como, a ver, vos, Elsa, sos una fuente infinita de sabiduría. No, lo que pasa es que a mí de golpe me dicen, tienes que comprarte eso. O sea, yo estaba en Egipto, todo el mundo se compraba figuras, yo ni una, solo una Isis chiquinina. Y de golpe me dicen, coge esto. Y yo, ¿qué es esto? La primera arpa de las Hathor. Y se la compré a un artesano y luego me dice, no, si es que esto es un arpa. Digo, ahora ya sé porque yo toco el arpa, porque me viene de ahí. ¿Vale? Claro. Pero en realidad no es un arpa, es una cuerdita así con 3 rayas que era como una lira, una cosa rara. Sí. Y entonces de ahí me llenan a la línea de investigación. Por eso estoy con el sistro y todo lo demás. Claro, pero porque mi ADN en principio. Claro, porque te va llegando toda esa información y lo vas sintiendo. Y además yo siempre digo, ¿no? Que tal vez, a ver si vos coincidís conmigo, estamos en un momento en el cual prestarle mucha atención a nuestra intuición nos va a llevar también por el camino espiritual y nos va a llevar a recordar cosas tal vez de vidas pasadas. Porque en verdad donde uno resuena con algo o donde decís, bueno, esto verdaderamente lo intuyo algo fuerte, o tenés como ese palpitar cuando pasan determinadas cosas, entonces bueno, ahí, perdón que está entrando, ahí está, justo una llamada, no sé, son cosas que realmente nos elevan más la conciencia y nos acercan más a cosas que tienen que ver con nuestra alma. Por eso es muy importante rescatar ese concepto de la esposa de Dios, porque una esposa de Dios, entre otras cosas, era médico, era escriba, hablaba como mínimo 5 o 6 idiomas, y algunas llegaron a jefas de justicia y maestras instructoras de universidad y de pensamiento, para hombres y mujeres. Entonces, ellas tenían esa función de hablar en oráculos. Y esas eran las que ya daban clase a otras generaciones, era lo que llamaban la esposa de Dios. Pero eso se transforma cuando en la dinastía 11 y 12, a partir de Nefertaru, que no es Nefertiti, Nefertaru es la madre de Hatshepsut y de Agepotet, porque los nombres se las trae. Debe ser por eso que me cuesta tanto la historia del antiguo Egipto, porque los nombres son tan difíciles de recordar. Qué bueno. Cuando empieza, o sea, Akenatón es libertad, pero su hijo, el que nos gusta tanto, que todo el mundo está
con la famosa máscara de oro del hijo de Akenatón, ¿vale? Él aniquila toda la sabiduría. Él es un niño, él mata a todo el mundo y lo que hace es que muere la sabiduría libre y ya nace bajo sumisión de jerarquía. Y ahí pasa el título a ser esposa de Dios de Amón-Ra. Y pasa todo el poder de Tebas a Luxor y a Karnak. Y a partir de ahí hay un solo Dios, Amón-Ra. Los demás son súbditos de Amón-Ra y tú eres súbdito mío por gracia de Amón-Ra. Y ahí es donde las antiguas esposas pasan a ser célibes, porque las guardan como moneda de intercambio de poder. Claro. Las esposas de Dios. Y ahí es donde la auténtica sacerdotisa huye, pero hay gente que tiene visiones o regresiones, que se ve huyendo con libros a la montaña y funda oráculos para que no se pierda el conocimiento, ni la medicina, ni lo que es la actual fitoterapia, la medicina con plantas, lejos de ese monopolio de Karnak, que es quien está mandando lo que se puede y lo que no se puede. Sobre todo después de Ramsés II, ¿de acuerdo? Entonces, eso ya pasa a ser una esposa de Dios, quiere una responsabilidad para con un hombre y ya es como un título de duquesa, marquesa, ya pasa a ser algo más social que místico. Claro. Por eso son dos separados muy importantes. María Magdalena y Jesús lo que hacen es restaurar ese concepto del antiguo Egipto para que vuelva el oficio de la esposa de Dios, que era el júbilo, la alegría, los ritos de purificación y las ofrendas. Y esos ritos de purificación es lo que crea, para cambiarle el nombre y que no las puedan reconocer, pasa de ser las escuelas de sacerdocio a las escuelas de Isis. Y pasa a ser el título de las Miriam. Y de las Miriam, cuando ellas hacen ritual de purificación, pasan a tener lo que conocemos la virginidad, inmácula, sin mácula. No virginidad de no tener hijos, sino el concepto de ahora que voy a oficiar un responso, un bautizo, pues ellas tenían todo un ritual, ducharse, lavarse, depilarse, todo, para estar cero memoria de ADN, porque el pelo se asociaba a las antiguas memorias de ADN, para entrar en punto cero, en punto neutro. Y de ahí nacen los templos de agua, de piscina cuadrada, que conservamos tres maravillosos. Uno, al que fue María Magdalena, al que fue a buscar refugio, que es el templo de Nimes, en el sur de Francia, y el templo de Marsella, que está actualmente bajo el Bieport, enterrado, y que, bueno, salieron algunos restos, y no saben si excavar o no excavar, porque el peso de los yates actuales pesa mucho más que la historia. Bueno, vamos a ser francos, ¿no? Pero en todos ellos existe lo que se llaman las capillas rojas, es decir, paredes con ornamentación orgánica, una piscina cuadrada con 4 pilares que representan los ancestros por parte de padre y madre, y una pequeña piscina. La más conocida es en Deir al-Medina, en Egipto, que es la capilla roja de Hatshepsut, donde ahí podemos leer en la pared, que es el concepto que llamamos el libro de los muertos. En Egipto es lo que está escrito en la pared, porque cuando alguien moría se escribía todo lo de la época. Y gracias a eso hemos podido leer toda la historia real, no la fabulada del siglo XIX por los ingleses, ni la de los griegos, que no querían competencia. Voy a tener que mirar este programa muchas veces para aprender, para que me queden los conceptos, porque es mucho, es apasionante toda la información. Bueno, ya me avisan que nos estamos quedando sin tiempo. Voy rápida, solo lo último que tú me pediste. Vamos. Cuando una mujer toma ese baño para entrar en canalización, en medicina, en ritual, etcétera, es cuando coge el grado de divina adoratriz. Bien. Es decir, un título que pasa de madres a hijas a partir de la dinastía de Ramsés III, que es las damas de Isis o las damas de Hathor, que nacen sin imposición de la familia y se ofrecen voluntario para lo que sea, ser médico, juez, escribano, cantante, lo que quieran, y que además van a regular la justicia de la Maat celeste, la justicia de Sirio, o sea, no volver a cometer abuso de poder. Este es el corazón libre como la pluma, no el bien o el mal, sino que cuando bajaban los seres de Sirio una vez al año, el faraón tenía que mostrar que seguían respetando el libre albedrío del ser humano.
cosa que ya digo, después de Akenatón se acabó. Tutankamón, su querido hijo, la Sí. lió y lo terminó. Entonces, por eso la divina Adiratriz es una esposa de Dios que durante un mes se ofrece al servicio voluntario para la Madre Tierra. ¿Vale? Una de las más conocidas Ujú. sería Amenhotep Nefertari. Esa sí que es la Nefertiti que nos gusta tanto, la mujer de Akenatón, ¿no? Y por eso esos baños en los estanques cuadrados son muy importantes, ¿vale? Y nos quedan tres magníficos. Uno en Lugo, en la capilla de Santa Bárbara, es un camino, es algo fuera de normal. Lo descubrieron al perforar la capilla, se hundió el suelo y descubrieron todo el templo de Diana, que era donde los romanos ocultaron el culto a Isis. Mm. Está el otro en Mérida y está el otro en Nims. Están impecables y es como si fueran cápsulas del tiempo para quien pueda ir a verlo. Y Claro, simplemente hay que llegar a la oficina del pueblito en Lugo y decir, me gustaría verlo, y sale un señor con una llave y te lo abre. No hay más. ¿Vale? qué belleza eso, porque también, a ver, en Magdala, esto en hebreo se llama mikve, son estas pequeñas como piletitas donde se hacían antiguamente y se siguen haciendo en las sinagogas, acá también. Los, Si quieres, la podemos enseñar una, la de Lugo. a ver, me Con enseñemos, tu permiso, compartimos. ahí está, perfecto. Exactamente. Sí, son estas. Las aguas del Nur, las aguas puras del agua luz plasma del universo que genera la vida, la madre naturaleza y los pilares ancestrales. Aquí solo hay dos porque la hice de lado para que se viera el cuadrado. Sí, son preciosas. La verdad que además que se mantenga y que esté disponible y que uno lo pueda ir a ver, es como volver atrás en el tiempo, ¿no? Como dijiste vos, es una cápsula, es como concentrar en una cápsula la historia que tiene miles y miles de años y que está ahí disponible para nosotros, para el que puede ir a visitarlos. La verdad que estos lugares de baños rituales son preciosos habitualmente, suelen estar, muchos están al aire libre, el de Magdala es hermoso también, y podemos también saber que María Magdalena estuvo allí, porque es el pueblo donde ella también se crió, según se cree. Por Entonces, el, sí, sí, por eso María de Magdala siempre la representamos, que traje la típica figura del sur de Francia, con el libro de la enseñanza y el vaso canopo en Egipto, que es donde se ungían los aceites y se cuidaban los difuntos, y que después se conservó como vaso copto en símbolo de los primeros cristianos egipcios que al final tuvieron que huir hacia la parte de atrás de Israel y convivir con los hebreos. Y el resto al sur de Francia. claro. Bueno, no, te digo que no nos alcanza un programa. Yo no sé cómo vamos a hacer, pero ya vamos a buscar otro encuentro. Te pido por favor, porque hay muchas preguntas que quedan siempre pendientes para seguir hablando de más cosas preciosas, mucho más de Isis también. Y bueno, es una cultura de tantos y tantos siglos que bueno, uno podría hablar, no sé, toda la vida y seguir estudiando. Nunca se acaba, ¿no? Porque siempre queremos Es investigar. apasionante y además como ahora cada vez hay más hallazgos no famosos, no robados, que conservan las tablas, donde podemos contrastar, que ya no es lo que nos explicó el arqueólogo de turno, que no lo era, que lo que quería era encontrar oro y venderlo a Inglaterra y a otros países. Ahora sí hay un respeto por las piedras, siempre es que son las que nos hablan de lo cotidiano. Me encanta. Amiga, gracias, gracias, gracias de corazón. Fascinada de escucharte como siempre. Un placer. Y bueno, les mandamos un beso enorme a todos los que nos acompañaron hoy en el programa. Y bueno, un beso muy grande, Shabbat Shalom para todos. Y gracias, Elsa, de mi corazón, por toda tu sabiduría, por seguir estudiando y por poner en el universo tanto amor y tanta luz para que todos nos podamos nutrir de tus conocimientos. Gracias, gracias de corazón. Gracias a ti, Marisa, gracias a Radio Mantra y gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Y si sienten el llamado, simplemente es ofrecer lo mejor de ellos mismos a su comunidad. Eso es ser una sacerdotisa. Ay, así es, me encantó. Amén, que así sea. Hermoso. Besos para Un todos, abrazo. amigas. Feliz día a todos. Chao.